Ética, por Jaime Balmes. 24. Capítulo 27. Deberes y derechos de la sociedad doméstica, o sea, de la familia. 141. La reunión de los hombres forma las sociedades, las que son de diferentes especies según los vínculos que las constituyen. La primera, la más natural, la indispensable para la conservación del género humano, es la de familia. Su objeto nos ha de enseñar las relaciones morales que de ella dimanan. 142. La especie humana perecería si los padres no cuidasen de sus hijos, alimentándolos, librándolos de la intemperie y preservándolos de tantas causas como les acarrearían la muerte. Esta obligación se refiere en primer lugar a la madre, por eso la naturaleza le da lo necesario para alimentar al recién nacido y pone en su corazón un inagotable raudal de amor, de solicitud y de ternura. 143. La debilidad de la mujer, la imposibilidad de procurarse por sí sola la subsistencia para sí y para su familia, está reclamando el auxilio del padre sobre quien pesa también la obligación de conservar la vida de individuos a quienes le ha dado. 144. Los discursos de la razón están de más cuando se halla de por medio la intrínseca necesidad de las cosas y habla tan alto la naturaleza. Estos deberes son tan claros que no hay necesidad de esforzar los argumentos que prueban. Escritos se hallan con caracteres indelebles en el corazón de los padres. El indecible amor que profesan a sus hijos es una elocuente proclamación de la ley natural. 145. Claro es que la conservación del humano linaje no se refiere únicamente a la vida física, sino que abraza también la intelectual y moral. El autor de la naturaleza ha querido que se perpetuase la especie humana, pero no como una raza de brutos, sino como criaturas racionales. La razón no se despliega sin la comunicación intelectual, y así es que, al encomendarse a los padres el cuidado de conservar y perfeccionar a los hijos en lo físico, se les ha encomendado también el desarrollo y perfección en el orden intelectual y moral. He aquí, pues, cómo la misma naturaleza nos está indicando que los padres tienen obligación de educar a sus hijos, formando su entendimiento y corazón, cual conviene a las criaturas racionales. 146. Este cuidado debe extenderse a largo tiempo, más todavía que el relativo a lo físico, porque la experiencia enseña que el hijo llega lentamente al conocimiento de las verdades de que necesita y sobre todo sus inclinaciones sensibles se depravan con facilidad y ahogando las semillas de las ideas morales no las dejan prevalecer en la conducta. 147. El común de los hombres solo vive lo necesario para cuidar de la educación de sus hijos. Muchos son los padres que mueren antes de que estos alcancen la edad adulta y casi todos descienden al sepulcro sin haber podido cuidar de los menores. Esta verdad se manifiesta en las tablas de la duración de la vida y sin necesidad de cálculos nos lo está mostrando la experiencia común. Cuando los padres tienen de 50 a 60 años, sus hijos mayores no pasan de 20 a 30, y a estos siguen otros que no son todavía capaces de proveer a su subsistencia, y menos aún de dirigirse bien entre los escollos del mundo. Este hecho es de la mayor importancia para manifestar la necesidad de que los vínculos del matrimonio sean durables por toda la vida, cuidando unidos, el marido y la mujer, de los hijos que la providencia les ha encomendado. Sin esta permanencia en la unión, muchos hijos se verán abandonados antes de tiempo y se perturbaría el orden de la familia y de la sociedad. El corto plazo de vida concedido al hombre le está indicado que, en vez de divagar a merced de sus pasiones, formando nuevos lazos y dando simultáneo origen a distintas familias, se apresura a cuidar de la que tiene porque se acerca a pasos rápidos el momento de bajar al sepulcro. 148. Ninguna sociedad, por pequeña que sea, puede conservarse ordenada, sin una autoridad que la rija. Donde hay reunión, es preciso que haya una ley de unidad. De lo contrario, es inevitable el desorden. Las fuerzas individuales entregadas así solas, sin esta ley de unidad, o producen dispersión o acarrean choque y anarquía. De esta regla no se exceptúa la sociedad doméstica, y como la autoridad no puede residir en los hijos, ha de estar en los padres. Así, la autoridad paterna está fundada en la misma naturaleza,
anteriormente a toda sociedad civil. 149. Los límites de esta autoridad se hallan fijados en el objeto de la misma. Debe tener todo lo necesario para que la sociedad de la familia pueda alcanzar su fin, que es la crianza y educación de los hijos, de tal modo que se perpetúe el linaje humano con el debido desarrollo y perfección de las facultades intelectuales y morales. 150. Antes de la sociedad con los hijos, hay la de marido y mujer, y entre estos ha de haber autoridad para que haya orden. La debilidad de la mujer, las necesidades de su sexo, sus inclinaciones naturales, el predominio que en ella tiene sentimientos sobre la reflexión, la misma clase de medios que la naturaleza le ha dado para adquirir ascendiente, todo está indicado que no ha nacido para mandar al varón, a quien la naturaleza ha hecho reflexivo, de corazón menos sensible, sin los medios y las artes de seducir, pero con el aire y la fuerza de mando. La autoridad de la familia se halla, pues, en el varón. La de la madre viene en su auxilio y la reemplaza cuando falta. 151. El derecho de mandar es correlativo de la obligación de obediencia. Así pues, los deberes de la mujer con el marido y de los hijos con los padres están limitados. Por el derecho de sus respectivos superiores, la mujer debe a su marido y los hijos a los padres sumisión y obediencia en todo lo concerniente al buen orden doméstico. Cuáles sean las aplicaciones de estos deberes, lo indican las circunstancias. Y no puede establecerse una regla general que fije con toda exactitud la línea hasta donde llegan y de la que no pasan. En la inestabilidad de las cosas humanas, es inevitable el que haya muchos casos que parezcan pedir la ampliación o la restricción de la autoridad doméstica. Y el buen orden de las familias y de los estados ha exigido que los legisladores establecieran reglas para determinar algunas de las relaciones domésticas. De aquí es el que la autoridad conyugal y la potestad patria tengan diferente extensión en los varios tiempos y países, cuyas diferencias no pertenecen a este lugar y son objeto de la jurisprudencia. 152. En la infancia de las sociedades, cuando las familias no estaban unidas con vínculos bastantes para constituir verdaderos estados políticos, la potestad patria debía ser naturalmente muy fuerte. Siendo el único elemento de orden privado y público, debía tener todo lo necesario para llenar su objeto. Pero, a medida que la organización social fue progresando, la potestad patria, si bien entró como un elemento de orden, no fue el único, y así es que sus facultades se restringieron, pasando algunas de ellas al poder social. En este punto ha habido variedad en la legislación de los pueblos, viéndose sociedades bastante adelantadas, donde todavía se conservaba a la potestad patria el derecho de vida y muerte. Pero en general se puede asegurar que la tendencia ha sido de restricción, encaminándose a dejarle únicamente lo indispensable para la crianza y educación de los hijos y el buen orden en la administración de los asuntos domésticos. 153. Los innumerables beneficios que los hijos deben a sus padres producen la obligación de la gratitud. Y así como el padre cuida de la infancia y adolescencia del hijo, así el hijo debe cuidar de la vejez de su padre. La piedad filial es un deber sagrado. Las ofensas a los padres son contra la naturaleza, y así es que el parricidio se ha mirado con tanto horror en todos los pueblos, castigándole con unos suplicios espantosos y no señalándole otros ninguna pena porque las leyes le consideraban imposible. 154. La naturaleza no comunica al amor filial la viveza, profundidad, ternura y constancia que distinguen al paterno y al materno, en lo cual se manifiesta la sabiduría del Creador, que ha dado un impulso más irresistible a proporción de que se dirigía a un objeto más necesario. Los padres viven y el mundo se conserva, a pesar del cruel comportamiento de algunos hijos y de la ingratitud e indiferencia de muchos. Pero el mundo se acabaría pronto si este olvido de los deberes fuese posible en los padres. Un anciano desvalido molesta a los hijos que le asisten, pero la negligencia de estos solo puede abreviarle un poco la vida. Mas, si el desvalimiento de los hijos molestase a los padres y estos se olvidasen de cuidar de ellos y no fueran capaces de los mayores sacrificios, el niño perecería cuando apenas empezara a vivir. 155. A pesar de esta diferencia de sentimientos, la obligación moral de los hijos para con los padres es grave, gravísima. El amor, la obediencia, el respeto, la veneración,
el auxilio en las necesidades, la tolerancia de sus molestias, el compasivo disimulo de sus faltas, la paciencia en las enfermedades y flaquezas de la vejez, son deberes prescriptos por la piedad filial. Quien los olvida y quebranta, ofende la naturaleza y en ella a Dios, su autor.